Hola, buenos días. ¿Qué tal? Si podéis, si me oís, veis la pantalla. Gracias. Bueno, pues el último día lo último que estuvimos haciendo fue ejercicios de Norton, si mal no recuerdo. Y enviamos algunos para casa, am, de estos que piden tanto Tevenin como Norton de manera independiente. Creo que Pablo me ha mandado por ahí el 518, ¿no? Entonces no sé si te daba bien o mal. Dime. Me daba bien, pero la intensidad en orto no sé si la calculé bien. Yo solo, en plan, era para comprobarlo solamente. Ah, vale, vale. Entonces vamos a verlo. Vale. Este es un poco extraño el ejercicio este. Ah, bueno, pues en este ejercicio te pedía, solo para recordar esto, este arquero enunciado. Te pedían calcular de manera independiente pues, la tensión Thevenin, resistencia Thevenin e intensidad de norte. Ah, es un circuito en el que tenemos una fuente dependiente, esto de aquí vale 7V, donde V es esta tensión, y una fuente independiente. Entonces, la primera parte para resolver la tensión Thevenin, pues ya os comentamos la semana pasada, que es lo único es equivalente a que se resuelve este circuito y calcula la tensión entre A y B. ¿Vale? Calcular aquí la tensión entre A y B, entiendo que la habrá hecho muy fácil porque como si esto está en circuito abierto, por aquí no circula ninguna intensidad, como he puesto por aquí correctamente. Entonces los 9 que vienen por aquí se vienen por aquí. ¿Vale? Aquí lo tiene puesto y debe valer 9 amperios. ¿Vale? Por lo tanto V vale 6 por I. ¿Vale? Y después esto de aquí vale 7 por V. Así que nada, pues 7 por V, pues 42 I. Para calcular la tensión de aquí a aquí, vamos a hacer la tensión de aquí a aquí más la tensión de aquí a aquí. Resulta ser, pues, esta de aquí es 42i y esta de aquí es 6 por i. Y sustituye i por 9 y le sale 432 voltios. ¿Vale? Está correcto. Si va surgiendo alguna duda o lo que sea, pues ir preguntando en el chat o levantar la mano, lo que sea. Después te pregunta la resistencia Thevenin. Como estamos con fuentes dependientes, lo que hay que hacer es pasivar esta fuente con un circuito abierto y después ponernos la fuente de prueba. Ya dijimos la semana pasada que la fuente de prueba te la puedes poner del valor que quieras. Lo que es importante es que calcules el cociente entre esta tensión y la intensidad que sale por el positivo. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto, lo que está aplicado la ley de Kirchhoff de las tensiones, que está aquí abajo. Ha dicho que 1, que es esta tensión, ¿vale? Voy a dibujar las flechitas, según está acostumbrado a las flechitas, es igual a esta tensión de aquí, que vale 42i. ¿Por qué 42i? Porque esta v vale 6i, 6 por 7, 42i, más 6i, así que ha despejado aquí la i, y le sale 1 partido 48, así que la resistencia Thevenin es 1 partido esa intensidad, es decir, 48 ohms. ¿Vale? Y el último, este de aquí, que está bien, es la intensidad de Norton. En la intensidad de Norton, si tienes que hacer una modificación del circuito, había que poner un cortocircuito entre los dos terminales A y B, y ahora calcular la intensidad que pasa por aquí, dejando el resto de cosas están tal cual. La tensión esta, has puesto 6 por I, esta 42 por I, porque es 7 veces esta, y después lo que has hecho ha sido simplemente, aquí ha hecho un... Ah, vale, sí, ya. Ha hecho una ley de Kirchhoff de las tensiones por aquí y por fuera, ¿no? Por nuestra línea esta, y entonces de ahí te sale directamente que la intensidad está es cero. ¿Vale? Eso es esto de aquí. ¿Vale?
de que 42i más 6i no hay nada es igual a 0, pues nada, esa intensidad de aquí, esta intensidad, vale 0. ¿Vale? Si esta intensidad de aquí vale 0, pues significa que estos 9 amperios todos se van por aquí, y por lo tanto la intensidad de Norton vale 9 amperios. Y si te sale, ¿no? 9 por 48 será, sí, es justamente 432. ¿Vale? Y así es como se tiene que hacer los ejercicios cuando os pidan que lo calculáis de manera independiente. ¿Vale? Calculáis hacéis un circuito para la tensión Thevenin, otro para la resistencia Thevenin y otro para la intensidad de Norton, y después comprobáis que se cumple que la tensión Thevenin es igual a la resistencia Thevenin por la intensidad de Norton. ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? ¿Hay alguna duda sobre el ejercicio este? Vale, bueno. Pues nada, vamos a seguir con el tema 5. Claro, como no hace casi preguntas, pues yo voy que me las espero. El 5.19 y el 5.20, no sé si alguien lo ha intentado. 5.19 es que es un poco largo. Dime, Pablo. Yo he intentado los dos y el 5.20 no me sale, pero vamos, si hay que explicar el 5.19 me espero. Pero vamos, que el 5.20 a mí no lo intenté anoche y no me salió. Bueno, voy a comentar si quieres un poco el 5.20, ¿vale? Ah, el 5.20, que siempre es un ejercicio que, que a la gente no le suele salir mucho a la primera. Lo que te están diciendo en el 520, si leemos el enunciado, es que tenemos aquí un circuito eléctrico. Este circuito eléctrico en principio no sabemos lo que tiene, ¿vale? Pues pueden ser un montón de resistencias, de fuentes, dependientes, independientes, como sea. Y solo tenemos acceso a los terminales A y B, ¿vale? Y entonces ahora nos dicen, vamos a hacer 3 experimentos. En el primer experimento dice que cortocircuitamos los terminales. Los cortocircuitamos y medimos la intensidad. En el segundo experimento nos dicen que si colocamos una resistencia, pues medimos la potencia aquí, pues medimos la potencia que consume. Y el tercer experimento nos dicen que calculamos la potencia que consumiría o otra resistencia, es decir, que hay 3 situaciones diferentes. ¿Vale? Si tenemos aquí pues un experimento 1, un segundo experimento y un tercero. ¿Vale? Entonces, en el primero nos han dicho que lo que hacen es poner un cortocircuito entre A y B y medir la intensidad que pasa por aquí. ¿Vale? Y esta intensidad. En el segundo nos han dicho que han puesto una resistencia, pues, de 3 ohmios y han medido la potencia. Y ahora nos preguntan en el tercer paso que colocan otra resistencia, o sea, a lo mejor de 5 ohmios, y aquí nos preguntan que cuál es la potencia. ¿Vale? Este es más o menos el ejercicio. Entonces, aquí dentro no sabemos lo que hay, pero lo que sí sabemos es que esto de aquí se puede sustituir por una resistencia en serie con una fuente de tensión, el equivalente Thevenin, ¿vale? Y esto lo podemos sustituir en las 3 cajas. Entonces, este de aquí me va a dar una ecuación, esta información me va a dar una ecuación, esta de aquí me va a dar otra ecuación, ¿vale? De mis incógnitas que van a ser la V-Thevenin y la R-Thevenin. Y aquí voy a obtener la V-Thevenin y la R-Thevenin, los valores, que voy a sustituir en el tercer caso, en la tercera situación, para calcular lo que me pide. ¿Vale? Ese sería más o menos el procedimiento. No sé si eso es lo que intentaste, Pablo, o... Vale, pues inténtalo así, ¿vale? A ver si te sale.
Bueno, pues vamos a seguir entonces con el tema 5 y lo que viene a continuación es el teorema de máxima transferencia de potencia, que es algo que ya hemos visto en parte. No sé si os acordáis en el tema 3, estuvimos diciendo, vamos a suponer que tenemos una fuente real de tensión y que aquí colocamos una resistencia y estuvimos haciendo una tablita donde para distintos valores de R, pues estuvimos viendo la potencia que se consumía y dijimos, mira, pues hay un valor para el cual esa potencia se hace máxima. Y ese valor justamente coincidía con la resistencia interna de la fuente real de tensión. Bueno, pues que ahora hemos visto que todo circuito se puede, digamos, sustituir por su equivalente Thevenin, que no es otra cosa sino una fuente real de tensión, es decir, una fuente ideal en serie con resistencia. Entonces, lo de la máxima transferencia de potencia no solo se puede aplicar a una fuente real de tensión, sino a cualquier tipo de circuito. Entonces, aquí veréis que los cálculos son exactamente los mismos, ¿vale? Es que la transparencia está copiada y nos sale que la resistencia que hay que poner ahí para que consuma la máxima potencia, pues es la resistencia Thevenin, ¿vale? Es decir, si te preguntan en el enunciado máxima transferencia de potencia, lo que te están preguntando es el Thevenin. Si tú ves en el enunciado del examen, pues ¿qué resistencia habría que poner aquí para que consumiera la máxima potencia? Pues ya tu cabeza tiene que irse a Thevenin. Y si tu cabeza se va a Thevenin, se va a que te van a preguntar pues un montón de cosas de la primera parte de la asignatura, ¿vale? Eso en el caso normal, en el de que la R Thevenin sea positiva. Eso en el caso de la fuente real de tensión, esta R siempre era positiva, pero es que hemos visto en este tema que si en el circuito tenía alguna fuente dependiente, puede ser en algún caso que te salga la R Thevenin negativa. Ya hemos dicho que eso no significa que tú puedas ir a comprarte una resistencia de menos 50 ohmios, ¿vale? Pero matemáticamente el equivalente te puede salir esta R negativa. Entonces, en ese caso, aquí te he puesto como si fueran los dos casos, un dibujillo. Entonces, en este caso de la izquierda, el caso más normal es que hemos hecho el equivalente Thevenin de un circuito y me ha salido 100 voltios la tensión Thevenin y 5 ohmios la resistencia Thevenin. Me preguntan qué R tengo que poner aquí para que consuma la máxima potencia. Aquí la he dibujado, esto es como la tabla que hicimos, pero todo dibuja la resistencia que ponemos aquí en función de la potencia que consume. Y como vemos, se consume, el máximo se da justamente en el valor de la resistencia de Thevenin. Y aquí a la derecha te he pintado el caso que es degenerado. En un caso que la tensión me sale la misma, pero la resistencia me sale negativa. Entonces, claro, fíjate, si aquí ponemos justo una R de un valor 5, pues la equivalente de esta sería 5, menos 5,5 sería como una resistencia 0, es como si hubiéramos puesto la fuente de tensión cortocircuitada directamente, lo cual quiere decir que por aquí está pasando una intensidad infinita, ¿vale? Y si por aquí pasa una intensidad infinita y yo calculo la potencia de esta resistencia, pues me sale una potencia infinita. De hecho, si lo dibujáis, pues te sale algo así, ¿vale? Justo para 5 se me iría esto infinito, ¿vale? Que esto en la realidad no se puede dar, lo que se haría sería pues estimarse el circuito, ¿vale? Entonces, en la aplicación, aquí lo explico un poco, en el caso degenerado, cuando esta resistencia es negativa, en la resistencia que consume la máxima potencia es justamente el opuesto de esa resistencia T. Es decir, que en este caso sería, como la resistencia T venía en menos 5, pues la que consume máxima potencia sería 5. La potencia máxima que consume, teóricamente, sería infinito. En la práctica sería que se te queme el circuito, ¿vale? Pero como en la aplicación no se puede meter el número infinito, pues si para alguno de vosotros, para alguna combinación, te sale la resistencia T venir negativa y te están pidiendo la potencia máxima, pues tienes que poner este número, ¿vale? Lo digo por si alguno os pasa, para que os los dé correcto, tenéis que meter ese número. Entonces, esa es la única diferencia que tenemos con lo que vimos en el tema 3, que en el tema 3, como siempre, esto era positivo porque era una fuente real, la resistencia interna de una fuente real, eso nunca puede ser negativo. Ahora, cuando pasamos
al Thevenin, en algún caso a lo mejor te puedes tener negativo y tienes que tener en cuenta esto, ¿vale? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda? Aparte de Pablo, ¿hay alguien despierto? Ah, sí, mira, hay alguno más despierto por ahí. Los lunes cuesta, ¿eh? Darle a un botoncillo verde de vez en cuando. Venga, vamos. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio. El ejercicio 5.21. Te dice que qué resistencia hay que colocar entre A y B para que consuma la máxima potencia. Recuerda este ejercicio en el examen, dar máxima potencia. Ya tu cabeza tiene que estar pensando ya en Thevenin, ¿vale? Lo que te están pidiendo es simplemente que calcules el Thevenin entre los puntos A y B. Para calcular, vamos a hacer el apartado A, tienes que calcular la resistencia Thevenin entre A y B, ¿vale? He calculado primero la tensión Thevenin y después para la potencia máxima tienes que calcular la tensión Thevenin. Eso no, esto creo que me lo he saltado. En el caso normal, porque es exactamente lo mismo que era en el tema 3, la potencia máxima que consume esta resistencia se calcula así. Esto ya lo vimos en el tema en el tema 3. Alguien dice, ¿de dónde sale esta fórmula tan rara que a mí se me va a olvidar? Pues esta fórmula tan rara tiene una complicación tremenda. Si tú tienes este de aquí, esta es tu resistencia Thevenin, tu tensión Thevenin, y aquí resulta que le pones una resistencia que va a ser igual a la resistencia Thevenin, y quieres calcular la potencia de esta resistencia, la potencia de esta resistencia es la propia resistencia Thevenin por la intensidad al cuadrado. ¿Cuánto vale la intensidad al cuadrado? Pues V Thevenin partido 2R Thevenin, ¿no? Porque la intensidad que pasa por aquí, esta tensión entre la suma de estas resistencias. O si elevas esto al cuadrado, se te va una R con otra R y te sale exactamente esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, en primer lugar, calculamos la tensión Thevenin. ¿Cómo la he calculado aquí? Pues primero tenemos una fuente dependiente que de esta tensión es 3 veces esta tensión de aquí. Pero esta tensión de aquí hacia abajo es muy fácil de calcular porque es esta intensidad entre por esta resistencia con el signo menos, así que me sale menos 40 voltios. Y ahora la V Thevenin la he calculado, la V Thevenin, que es la tensión de aquí a aquí, la he calculado como menos esta tensión, que voy a ir por aquí, más esta tensión de aquí, que la intensidad justo es esta misma, o sea que esto vale 5 por 1, más esta tensión de aquí que vale 90. Así que me sale 215. Como veis se puede calcular directamente. Y no podría haber hecho mallas también, voy a hacer yo lo mismo, ¿vale? Para calcular la resistencia Thevenin, pasivo a las dos fuentes independientes, pasivo esta fuente de aquí como un cortocircuito, esta fuente de aquí como un circuito abierto, me queda así. Esta tensión de aquí ya vale 0. ¿Por qué vale 0? Pues porque esta intensidad vale 0, porque aquí los electrones, ¿de dónde se van a ir? Si esto no está conectado a ningún sitio, no pueden circular por ahí, como un cañón sin salida, ¿vale? Esta tensión vale 0 y por lo tanto esta tensión de aquí también vale 0, ¿vale? Es decir, que esto de aquí, como lo podrías quitar, no te sirve para nada. Por lo tanto, esta I2, como por aquí no se puede ir, es la misma que esta I2 de aquí. Si hace la ley de Kirchhoff de las tensiones aquí, te sale que 2I2 más 7I2 es igual a 0 y por lo tanto I2 es igual a 0, ¿vale? Es decir, que la única parte del circuito, esto se reduce a esto. Aquí un ohmio, y aquí un voltio y aquí la I. Por lo tanto, la resistencia Thevenin que te sale es simplemente un ohmio, ¿vale? Porque esta intensidad de aquí vale un amperio. Un voltio entre un amperio te da un ohmio, ¿vale? Lo he hecho un poquillo rápido, pero si no después en casa lo haces despacito, ¿vale? Simplemente darte cuenta que esto vale 0 y esto vale 0. Y la potencia máxima, pues como te comentaba antes en teoría, pues la tensión Thevenin al cuadrado partido 4 veces la resistencia Thevenin, que en mi caso sale pues 11.000 vatios, ¿vale? Como ves,
Es muy parecido a los ejercicios que hemos estado haciendo antes, es simplemente hacer Thevenin. Y después acordarte de estas dos formulillas de aquí, que si como la resistencia Thevenin me ha salido positiva, pues entonces la resistencia que consume la máxima potencia igual a esta resistencia Thevenin, y que la potencia máxima es igual a la tensión Thevenin al cuadrado partido 4 por la resistencia Thevenin. ¿Sí? ¿Tiene sentido el teorema de máxima transferencia de potencia, más o menos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer vosotros ahora uno, ¿vale? El 522, ¿vale? ¿A qué te refieres? Yo creo que es mejor que levantes la mano, que si no es un jaleo, un rollo. Dime. Salva, es que mira, Bueno, no acabo de entender que no está intentando decir, está en plan, ¿qué hacemos con lo de máxima transferencia de potencia? ¿a qué te refieres que hacemos? Rollo, ¿para qué nos sirve? ¿Tú dices la práctica o cómo? Sí, bueno, en plan, en sí, eh, es que no me entera muy bien, la verdad, porque no sé lo que representan, sí. Pero tú estabas aquí en la parte en el tema 3 cuando estuvimos viendo lo de las fuentes reales. Ahora, Claro, claro. lo que estábamos intentando hacer era decir, tú tienes aquí un circuito, por ejemplo, este de aquí del ejercicio, y tú quieres conectar aquí. Imagínate que lo que va a conectar, esto es un ejemplo un poco así, pero para que lo entiendas. Imagínate que va a conectar aquí una estufa, ¿no? Y Vale. quieres que la estufa te caliente lo máximo posible. Vale, Y dices, bueno, pues, ¿qué resistencia tengo que poner aquí para que me caliente lo máximo posible? vale, ¿Vale? ok. Pues eso es lo que hacemos. Es decir, eso te lo he puesto, pero esto tiene aplicaciones, por ejemplo, pues a la hora de, por ejemplo, hacer cargadores inalámbricos, por ejemplo, ahora que se está estudiando mucho lo de cómo cargar inalámbricamente coches eléctricos. Pues se estudia mucho cómo hay que diseñar los circuitos para que la transferencia de potencia entre el cargador y tu coche eléctrico pues sea máxima. ¿Vale? Pero, Salva, una pregunta. Es decir, ¿qué diferencia hay con lo que vimos de esto, con lo que vimos en el tema 3 que dijiste? La resistencia tiene que ser la misma a la que se ponga en el circuito No, de- en principio ninguna. Lo que pasa es que allí simplemente lo vimos como para fuentes reales de tensión. Es decir, en lo que vimos en el tema 3 dijimos, bueno, pues yo aquí tengo una VG, ¿no? Y una RG, y aquí tengo que colocar una resistencia, cuánto tiene que valer. Y ahora, en vez de tener eso, pues lo que tenemos es un circuito más complicado, pero bueno, que yo puedo reducir a una VThevenin, a una RThevenin, y aquí se te queda otra vez el mismo tipo de circuito. Entonces, esto es lo mismo. Vale, vale, ok. La salvedad, la resistencia aquí, esta RG siempre toda la vida es positiva porque es una resistencia real que está en tu fuente, y ahora aquí esta resistencia puede ser o mayor que cero o menos que cero. Pero porque puede haber un poquito aparte de solo la fuente de tensión real, ¿no? Sí, por ejemplo, este circuito de aquí. Vale, ok. Entonces, Thevenin de este circuito de aquí, pues a lo mejor en función de los parámetros que haya, pues puede ser que te salga una resistencia Thevenin menos que cero. Entonces, en eso se diferencia de lo que vimos en el tema 3. Vale, ok. Sí. Vale. Eh, no sé si hay alguna duda más. Si no, vamos a hacer vaya a hacer el 522, ¿vale? En el que te piden la resistencia que hay que colocar entre A y D en este circuito para que te consuma la máxima potencia, así como la potencia consumida por esa resistencia, ¿vale? Como es un poco largo el ejercicio, vamos a hacer solo el apartado A.
No sé qué hora es. Son las I26, que yo creo que a las I35 o así. ¿Vale? Os dejo 10 minutillos para que intentéis resolver solo el apartado A del 522. Y yo lo sé que lo repito mucho. Si os surgen dudas o lo que sea, pues me vais preguntando por aquí.
Cuando lo hayáis hecho, mandármelo escaneado y corregimos aquí algunos. ¿Vale? ¿Le podéis dar al verde los que os haya dado tiempo a terminar el apartado A, por favor? ¿Me la habéis mandado algunos de los que no os ha dado tiempo a terminar? ¿Con qué dificultades os estáis encontrando? Silencio absoluto. Vamos a ver.
¿Alguno de los que lo habéis hecho me lo podéis enviar escaneado y lo traducimos? No sé si lo habéis hecho ya, me lo habéis mandado ya o... No. Vale, gracias, Sebastián. Ah, mira, ya me ha llegado. Entonces, como hablábamos antes, lo que te pedía este ejercicio es calcular la resistencia que consume la máxima potencia aquí entre A y B. ¿Vale? Pues esa pregunta es totalmente equivalente a preguntarte la resistencia Thevenin entre A y B. ¿Vale? Bueno, entonces he calculado ambas cosas, ¿no? Tanto la resistencia tensión Thevenin como resistencia Thevenin. ¿Vale? Entonces, la tensión Thevenin entre A y B, esta tensión de aquí, ¿vale? Pues para calcularla simplemente hay que resolver este circuito, ¿vale? Y después calcular la tensión entre aquí y aquí. Sebastián la ha hecho por mallas, parece, ¿no? Se ha puesto aquí la tensión I sub A y la tensión I sub B. Fíjate ahora, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero creo que nunca había salido en un ejercicio, que la has puesto no la has puesto las dos en el mismo sentido, sino que la has puesto esta en sentido horario y la I sub B en sentido antihorario. ¿Vale? Lo digo por si no tienes mucha experiencia con mallas, no es la mejor decisión, pero también se puede hacer, ¿vale? Ahora todas las comunes, esta que es la común de aquí, vas a ir con signo positivo en vez de negativo, ¿vale? Por eso le sale aquí más 1 en vez de menos 1, ¿vale? Y en los elementos de la diagonal sí que le va a salir todo positivo, pues 8 más 1 es 9, y 6, 17, 14, ¿vale? Y en el término independiente las tensiones debido a las fuentes, en este caso son 200, y aquí que has puesto el más arriba, menos V, y en el otro pues 40 menos V también, ¿vale? Aquí tienes dos ecuaciones con tres incógnitas, y sub A, y sub B y V, por lo tanto necesitas una ecuación adicional que está aquí, esta de aquí, ¿vale? Te dice que I sub A y sub B, que se sumarían aquí así como hacia abajo, es justamente lo opuesto de 0,5 por I sub 3, pero no I sub 3, ¿no? Donde I sub 3 es la que va por aquí, y I sub 3 justamente es menos I sub B, que decir, hay un montón de cambios de signos, pero lo has hecho correctamente. Esta sería la ecuación adicional que te faltaría. Lo ha resuelto el sistema que le sale de tres ecuaciones con tres incógnitas, y ahora para calcular la tensión entre A y B, pues te puedes ir por donde quieras. Él se ha ido por este camino de aquí, ¿vale? Él ha hecho pues la tensión de A a B es igual a menos V, porque V está aquí mirando hacia abajo, más 7 por I sub 3, que es esta tensión, más 40, que es esta tensión, ¿vale? Esta es la V, menos V, más esta, que es 7 por I3, más esta, que es 40. ¿Vale? La ha sustituido y le sale menos 61,06 voltios. En la parte de la resistencia Thevenin, lo que tenemos que hacer es pasivar las fuentes. Aquí teníamos dos fuentes de tensión, por lo tanto la ha pasivado aquí y aquí, y añadimos una fuente de prueba, en este caso de 1 voltio, ¿vale? Y mi resistencia Thevenin va a ser esta tensión entre esta intensidad saliendo por el positivo. Creo que el otro día lo comentamos, no sé si fue aquí o en la otra clase. Las intensidades se suelen pintar sobre los cables, ¿vale?
Así que pintarla, pues aquí 3 y 4 sobre el propio cable. Y las tensiones sí se suelen pintar como si como flechitas fuera del cable, ¿vale? Te lo digo para que te vayas acostumbrando a pintarlas sobre el cable. Tampoco es demasiado importante, pero bueno, para que lo hagas bien. Entonces, una vez que colocamos esto, la ha resuelto, no sé cómo la ha resuelto, por nudo la ha resuelto, ¿no? Así, nudo A, B, C, y este supongo que será el de tierra, ¿no? Los nudos de tierra tenéis que indicarlos con el simbolito de tierra, ¿vale? Si no, un poco jaleo para la hora de corregirlo. Y ahora he ido poniendo pues la intensidad, las distintas intensidades, le he puesto los signos de la intensidad, y ahora he dicho la ISO1 está de aquí, es VA menos VB partido 8, la intensidad 2 es VA menos VC partido 1, tal cual, la I3 está de aquí, es 0 esta tensión menos VA partido 6, y la I4 pues VB menos 0 partido 7. Y después he hecho el balance de intensidad en ABC. También lo podía haber hecho con el método matricial, ¿vale? No sé por qué la gente con nudos parece que este año no se está animando a hacerlo con el método matricial, podía haberlo hecho igualmente. Y ahora hemos hecho, pues en el nudo A es I sub 3 igual a I sub 1 más I sub 2, el nudo aquí. En el nudo B está entrando I sub 1 más 0,5 aquí. I sub 1 más 0,5 I sub 3 está saliendo I sub 4. Y en el nudo C, aquí como que te falta un igual o algo, no sé si es que esto es un 0. Está entrando I sub 2 y saliendo I más 0,5. Esto sería igual a 0. Y después nos falta, teníamos 3 ecuaciones y 4 incógnitas porque tenemos I sub 1, I sub 2, I sub 3 y la I. Entonces me falta una ecuación adicional, pero que me la da esta fuente. Dice directamente que VC es igual a menos 1, ¿vale? Porque esto va de 0 a aquí. Resolvemos ese sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y directamente ya obtengo lo que vale la I. Así que divido 1 entre esa I y me sale 6,74 ohmios como la resistencia Thevenin. ¿Vale? Esta sería la resistencia Thevenin. La manera correcta de hacerlo sería, esto es la resistencia, es un detalle también, pero para que ya lo hagas bien. La resistencia Thevenin es igual a esto. Ahora, como la resistencia Thevenin es mayor que 0, podría haber salido negativo, entonces la resistencia max es igual a R Thevenin, ¿vale? Es igual a 6,74 ohms. Lo digo porque si esto te sale negativo, tienes que cambiarle el signo y la resistencia Thevenin va a ser menos no sé cuánto y la resistencia de máxima potencia va a ser positiva igual. Sí, ¿tiene sentido? ¿Hay alguna duda? ¿O si lo habéis hecho de otra manera? O... Dime, Pablo. Lo mío es una duda. Cuando ha resuelto la tensión de Thevenin, pues un momentillo, en lo que vendría a ser la matriz, la resistencia de un ohmio no debería suprimirla. Es que no sé por qué sale en plan. Como vimos que se suprimía si estaba en serie con una de intensidad, A ver, repite tu pregunta. está la fuente de intensidad dependiente. Ahí Sí, esta de de. aquí. Sí. Y a la izquierda justo tiene el un ohmio. Sí. Están en serie. ¿Esa resistencia de un ohmio no se debería suprimir? No, 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 eso es para nudos. Ah, pensaba que había hecho malla. Ah, no, no, vale, 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 vale. Sí, sí, Vale, vale. ha hecho mallas y lo de Me he confundido. lo de poner esta resistencia así es cuando hacemos nudos. Vale, vale. ¿Vale? Ok, muchas gracias. A ver. ¿Alguna otra cosilla? Bueno,
Pues el resto el tema 5 son 5 ejercicios, creo que son el 23, el 4, el 25, el 26, el 27. Los 5 ejercicios son de examen, ¿vale? Los 5 llevan el asterisco, son dificultad tipo examen. Entonces, lo que le he hecho al otro grupo ha sido repartirlos para que he ido repartiendo los ejercicios para que los hagáis en casa, al menos que hagáis uno de ellos, pues si os mando los 5, yo creo que no voy a hacer ninguno, los próximos días, el miércoles. Entonces, para que os dé un poco de tiempo y así me vais mandando al menos el ejercicio que os he mandado, que os he asignado, y entonces el próximo día pues intentamos corregir los 5, ¿eh? Con lo que me mandéis. No sé si os parece bien. Vale. Mira, pues soy ahora mismo 18. Mira, pues y apuntándolo porque yo después no me voy a acordar. Andy, Antonio y Antonio Gómez y Antonio Jiménez, que hagan el 523. Carlos Herrera, Francisco González y Hermenegildo el 524. Isabel, Iván y Javier 525. José Andrés, Juan López y Curos el 526. No, lo reparto, bueno, da igual. Y el resto, Mario López, Pablo García, Pablo López Sosa, Rafael Sebastián y Víctor, el 527. ¿Vale? Entonces intentad hacer el ejercicio que os he asignado para el próximo día y enviármelo escaneado y intentamos corregir los 5. A ver si no tengáis tanta... Vale, pues yo creo que con esto acabamos ya el tema 5. No sé si hay alguna duda de alguien o algo. Bueno, pues vamos a empezar con el 6. Antes de empezar el tema 6. Este es un tema en el que, quiero decir, soy consciente de que el tema 5 tiene un montón de ejercicios y un montón de cosas, y que es muy largo y tal, y que tiene muchos apartados de ejercicios y que se tarda mucho tiempo, pero no desesperes porque en el tema 6, digamos que se reduce un poco el ritmo. Entonces, el tema 6 es un buen momento para, si ves que te estás descolgando un poco de la asignatura, pues como que puedes aquí coger aire y reengancharte otra vez, ¿vale? Pero digo para que hay muy poquitos ejercicios, además son ejercicios más cortos, entonces no, te lo digo para eso, que no es tanto como el tema 5, no es tan largo. En lo que vamos a ver en el tema 6, pues son todo lo que en el tema 1 nos dejamos atrás. No sé si os acordáis, al principio del tema 1 dijimos, bueno, un circuito eléctrico, os puse ahí con unas cajas. Y dijimos, dentro de esas cajas pues puede haber un montón de cosas. De momento, del tema 1 al 5 solo vamos a asumir que hay o fuente de tensión, o fuente de intensidad, o resistencia, ¿vale? Y dije lo de los condensadores y de las bobinas,
nos vamos a olvidar hasta el tema 6. ¿Vale? Pues aquí en el tema 6 es donde vamos a ver las bobinas y los condensadores. ¿Vale? Esto sirve un poco, digamos, de transición entre los temas 1 a 5 y después la parte de alterna. ¿Vale? Entonces vamos a ver pues, bobinas y condensadores, acoplamiento magnético y bobinas acopladas. Yo creo que eso lo veremos bobina y condensador. Esta es de hecho la tablita que os puse, es la misma, repetida, en el tema 2 creo, o algo así, 1 o 2. Donde teníamos como elemento la resistencia, que ya hemos trabajado con ella mucho, con su ley de Ohm, que la tensión e intensidad son proporcionales, y con las fuentes de tensión y fuentes de intensidad. En la fuente de tensión pues tenemos la tensión conocida y esto es incógnita, y la de intensidad pues la intensidad conocida y la tensión incógnita. Y nos dejamos atrás estos dos elementos que son los que vamos a ver hoy. La verdad es que esta es una clase que sí que hubiera merecido la pena hacerla un poco más presencial, pero bueno, porque normalmente pues llevo bobinas y condensadores a la clase para que los veáis y los paséis y todo eso. Así que eso se va a quedar un poco... No vamos a poder hacerlo. Pero bueno, a ver si con los dibujos y eso más o menos se entiende. El primero vamos a ver la bobina, ¿vale? Pues la bobina es una súper alta tecnología. Te coges en tu casa un cable, lo enrollas alrededor de lo que pilles por ahí, una bobina de hilo, y ya tienes una bobina eléctrica, ¿vale? Eso es dicho así un poco como de andar por casa, o sea, simplemente un material conductor enrollado, ¿vale? Como este tipo. Ya debéis de saber que por la ley de Ampère, cuando una corriente eléctrica está atravesando pasa a través del conductor, se crea un campo magnético. ¿Vale? Es decir, si tengo aquí este conductor y hago pasar una corriente, pues por aquí se va a crear un campo magnético. Y también sabemos que por la ley de Faraday, que cuando tenemos un campo magnético variable, se crea una tensión inducida. Y estas dos leyes son las que van a gobernar el comportamiento de la bobina eléctrica. ¿Por qué? Porque se demostró, ya no sé si acordáis, cuando estuvimos contando el experimento de dónde salió la ley de Ohm. Pues simplemente cogieron una resistencia, pusieron distintas tensiones, fueron midiendo las intensidades y de repente dijeron, puchi, pues la resistencia, la tensión y la intensidad son proporcionales. ¿Vale? Sabemos que esto no sé si lo hemos comentado alguna vez, esto no es exactamente así porque se ve afectado por la temperatura, pero bueno, más o menos se cumple bastante bien. Y dijeron, bueno, pues esta constante de proporcionalidad, pues la vamos a llamar resistencia y le vamos a decir, las unidades van a ser el ohmio, etc. Pues con la bobina se hizo algo parecido. Dijo, bueno, ya que estamos en racha, vamos a intentar lo mismo con la bobina. Ya estuvieron pusiendo tensiones a una bobina y midiendo las intensidades. Y ahora vieron que la tensión y la intensidad no eran proporcionales. Lo que sí eran proporcional, fue un poco más difícil de demostrar, es la tensión a la variación de la intensidad. ¿Vale? Y por eso la ley que gobierna el comportamiento de una bobina o de una inducción es este de aquí, donde la tensión no es proporcional. Si os acordáis de la ley de Ohm, pues tenemos V es igual a R por I, porque la tensión es proporcional a la intensidad, y en el caso de la bobina, la tensión es proporcional a la variación de la intensidad con respecto al tiempo. ¿Vale? Esto también se cumple así si, otra vez como al principio, si la tensión y la intensidad van las dos en el mismo sentido. Si no, si uno va en un sentido y otra en otro, es como en la ley de Ohm, te falta un signo menos. A esta constante de proporcionalidad, pues se le denomina con la letra L y es el coeficiente de autoinducción y se mide en henrios. ¿Y de qué depende que la L sea más grande o más pequeña? Pues parecía la R. ¿De qué depende la R? Pues la R depende de la material que sea, pues si es aluminio, si es cobre. Pues la L también depende de la geometría, es decir, por ejemplo, en todas estas bobinas que he puesto aquí, pues esta tiene un número, esta hecha de una manera, esta está hecha de otra, pues depende de la geometría de la bobina y también depende
No sé si aquí se puede ver, es que en la clase llevo una en la que se le puede meter o sacar un material ferromagnético. Depende de si el interior de esto, lo que hay aquí dentro, ¿vale? Si está el vacío o si tiene algún material ferromagnético, ¿vale? Eso también va a afectar a la autoinducción. Yo creo que cuando hagamos las prácticas, en alguna de las prácticas podréis ver cómo eso afecta a la inducción, ¿vale? Entonces, esta es una fórmula que te tienes que aprender, ¿vale? Varias cosas que se pueden deducir de esta fórmula que gobierna las bobinas. Pues que si la I es constante, la tensión es cero. Es decir, que si tú tienes un circuito en el que solo tenemos fuentes de corriente continua y de un determinado tiempo, todo va a permanecer constante, la derivada de esto va a ser cero y la tensión va a ser cero y la bobina se comporta exactamente como si fuera un cortocircuito. Esa es una de las conclusiones. Otra de las conclusiones es que la intensidad no puede variar bruscamente. ¿A qué me refiero con bruscamente? Que no puede dar un salto. Si tú tienes aquí el tiempo y aquí tienes la intensidad no puede, en una bobina nunca puede hacer así y de repente venirte aquí. Porque esto significaría que tengo ahí una derivada infinito y la tensión en tu bobina tiene que ser infinito y eso no tiene sentido físico. Es decir, que siempre se va a variar de manera suave, ¿vale? La intensidad en una bobina. Esta expresión de aquí nos da la tensión en función de la intensidad, pero también puedes calcular la intensidad en función de la tensión simplemente integrando, ¿vale? Pues la intensidad en función del tiempo es la intensidad, lo que he hecho es integrar entre T0 y T, pues sería la intensidad en T0 más 1 partido L por la integral de la tensión, ¿vale? La potencia vamos a calcularla como venimos calculando desde el tema 1, ¿vale? Si tenemos este elemento, pues esto sería el criterio consumidor, no sé si acordáis todavía de eso, pero si no lo tenéis que refrescar. Pues porque la tensión y la intensidad van en el mismo sentido, entonces tenemos criterio consumidor, por lo tanto la potencia consumida se calcula como V por I, y aquí lo que he hecho ha sido sustituir la V por esta expresión de aquí. Entonces se me queda pues R por I por la derivada de I con respecto a T. Como veis, todo esto de la potencia y la energía es simplemente aplicar los conceptos que ya teníamos del tema 1 y 2, pero en particular a la bobina. Ya lo habíamos aplicado a la resistencia, las fuentes, pues ahora a la bobina. La energía almacenada, esto es muy importante, las resistencias no pueden almacenar energía, sin embargo, las bobinas y los condensadores sí. Las bobinas, la energía que almacenan, la almacenan en forma del campo magnético, ¿vale? Que generan en su seno. Y la energía almacenada vamos a calcularla como la integral de la potencia, así que he sustituido esta potencia aquí y he hecho la integral de L por I derivada de I con respecto a T y me sale un medio de L por la I al cuadrado menos la I al cuadrado del tiempo cero. Normalmente se asume que esto de aquí es cero y por lo tanto la energía almacenada en una bobina va a ser un medio de L por I al cuadrado, ¿vale? Esta es una fórmula que también se puede deducir fácilmente de aquí, pero también suele ser recomendable que la aprendas, ¿vale? Es decir, si la intensidad que pasa por una bobina es cero, pues no tiene ninguna una energía almacenada, pero si pasan 4 amperios, pues así es como se calcula la energía que almacena. Esto te da en julio, la energía. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplillo con una bobina y ahora después hacéis vosotros uno. Tenemos aquí un circuito, ¿vale? Que ya veis que te aparece aquí una bobina y donde yo le he puesto una tensión. Y te dice que la fuente hasta ahora, todas las fuentes que hemos visto, pues han sido 5 amperios, 8 amperios, 12 amperios. Todas eran como si la hubiéramos representado las intensidades de antes en función del tiempo. Las fuentes que teníamos fueran todas así, ¿no? 5 amperios. ¿Qué significa? Pues que para todo T, esa fuente está suministrando 5 amperios. Ahora tenemos funciones de intensidad que son más complicadas. Pues esta es 10 por delta por T por la exponencial de menos beta por T. Nada, es una... Yo creo que está por aquí dibujada, ¿no? Aquí está dibujada. ¿Vale? Pues es una intensidad que va variando así. Es importante saber que es conocida porque eso es lo que es la característica que decimos de la fuente de intensidad.
La intensidad que pasa por aquí va a ser siempre conocida, que la da esta función. La cosa es que no tiene por qué ser constante. Y lo que nos dicen es que determinemos la expresión en la tensión de aquí. ¿Vale? Nos dicen que calculemos la intensidad para cuando el tiempo es 2 partido beta segundos, la tensión, la energía almacenada, el instante en el que la corriente es máxima, el instante en el que la tensión es máxima y el instante en el que la tensión cambia de polaridad. ¿Vale? Y aquí te da el valor de la bobina en miliamperes. ¿Cómo se resuelve eso? Pues lo que tenemos que hacer, bueno, primero, estos son simplemente mis datos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la ecuación que te he dicho de que gobierna el comportamiento de la bobina, que es esta de aquí, que es la más importante. Pues sustituido la L, como esto es 100 milihenrios, pues esto es equivalente a 0,1 henrios. Aquí pone 0,1. Y después la derivada de la intensidad. Pues como es el producto de dos funciones en t, pues la derivada del primero por el segundo sin derivada, la derivada del segundo, ta. Y esta es la expresión que me sale de la tensión en borna de la bobina, que la he dibujado aquí. Entonces, preguntas que nos hace el ejercicio. Pues la intensidad para t igual a 0,4. Pues la intensidad simplemente me la está dando. Bueno, ha salido eso más taleado que todo, ¿no? Pero sale más o menos 0,54. La tensión para, en este caso, me sale menos 0,14. ¿Vale? La energía almacenada es simplemente, este es el 1 medio, este 0,5 de aquí es el 1 medio de la L por la intensidad al cuadrado, que era 0,54. ¿Vale? Y también me piden varias preguntas. Me dicen, por ejemplo, el instante en el que la corriente se hace máxima. Pues para que la corriente se hace máxima, para saber el máximo de una función, esto sonará como de cálculo o ampliación de cálculo, pues tenemos que derivar esa función con respecto al tiempo, con respecto a esta variable de aquí, e igualarla a 0 y te dará justamente este periodo de tiempo, que es cuando la intensidad es máxima, y que coincide, como no podía hacer de otra manera, si yo he calculado esta derivada aquí de la intensidad y la he igualado a 0, me va a coincidir con el instante de tiempo en el que esta VT es 0. ¿Vale? Es decir, que el máximo de esta intensidad justamente se alcanza en el momento en el que la tensión en borna de esa bobina es 0. Y después la otra, o sea que el apartado D y el apartado F es la misma respuesta. ¿Vale? En el momento en el que cambia de polaridad, el momento en el que la corriente es máxima. Y que eso no tiene necesariamente que coincidir con el apartado E, que es el instante en el que la tensión es máxima. Pues como veis aquí, la tensión es máxima cuando aquí en el principio, ¿no? En t igual a 0. ¿Vale? Entonces, al final, estos ejercicios, ¿dónde está la dificultad? A, saberte la expresión que gobierna el comportamiento de la bobina, y B, saber derivar y saber integrar y ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿De que hagáis vosotros uno? A intentar vosotros este, ¿vale? Hasta las 17, hasta las 20 o así. En este ejercicio te dicen que calcules las expresiones de la R de t y L de t para t mayor o igual que 0, suponiendo que la IL, la intensidad que pasa por aquí, es 0 para t menor o igual que 0. Y lo que te dan como información es la expresión de la tensión de aquí, de esta fuente. ¿Vale? Antes hemos hecho, en el circuito de antes había una fuente de intensidad y ahora hay una fuente de tensión, de la cual conocemos la expresión, ¿vale? Que no es constante, pero bueno, sabemos cómo depende de t y te dan los valores de F y de L.
¿vale? Así que os dejo 10-12 minutillos para que lo intentéis y ahora lo comentamos.
Cuando lo resolváis algunos, si me lo podéis mandar y lo corregimos. No, si me mandáis, José Andrés, tenéis que mandarme el PDF. Si me mandáis otra cosa, no puedo corregirlo. A ver, por aquí tengo uno. A ver. Mm, ¿es esto? A ver, pues en este ejercicio lo que nos piden son pues, las intensidades que circulan por esta rama y por esta rama en el mismo instante de tiempo y también la energía almacenada en ese instante de tiempo. ¿No? Y obtenemos la tensión de la fuente, ¿vale? Que en el caso de que ha Mario, pues esta expresión de aquí, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para calcular la I sub R, bueno, esto lo deberíais saber todos, pero simplemente como recordatorio, todo este nudo
es el mismo que todo este nudo. ¿Vale? Y por lo tanto, esta tensión de la fuente es la misma que aquí y la misma que aquí. ¿Vale? Así que en el caso de la resistencia, puedo aplicar directamente la ley de Ohm con esta tensión, esta resistencia y esta intensidad. Por eso aquí Mario lo único que ha hecho ha sido dividir la tensión entre 2, que es el valor de su resistencia, y sustituir para t igual a 0,25 y directamente le ha salido la intensidad que circula por esta rama para ese instante de tiempo. ¿Vale? En el caso de la bobina, también esta tensión es también la misma, pero a la hora de calcular la intensidad, lo que tenemos que usar es la ecuación de la bobina, que la acabamos de estar definiendo en la parte de teoría y sería esta de aquí. En el ejercicio que yo he resuelto teníamos la I, hay que calcular la V, que es más sencillo, porque es simplemente derivar. Y ahora pasa al contrario, tenemos la V y hay que calcular la I, así que lo que tenéis que hacer es integrar, como bien ha hecho aquí Mario. Hemos supuesto que la intensidad, te lo dice el enunciado, es 0, para t igual a 0, entonces simplemente 1 partido 0,4, que esta es la L, por la integral entre 0 y 0,25 de 18t por elevado a menos 8t. ¿Vale? Esta es una integral que supongo que Mario ha hecho usando la calculadora y que tenéis que saber hacer a mano. ¿Vale? Y que es una integral por partes, con la U, la V, la vaca, el rabo, el vestido, no sé qué. ¿Vale? Y tenéis que saber hacerla. ¿Vale? Si no, en vez de ponerte aquí 18, te pongo una A en el examen y tienes que dejarme todo en función de A y ya eso no te lo hace la calculadora. ¿Vale? Entonces, aunque ahora lo hayáis hecho así para acabar rápido, usa este ejercicio para resolver esta integral por partes, que es muy sencillita a mano. Y después el apartado C, que te pide la energía almacenada en esa bobina para ese mismo instante de tiempo. Pues esta es la expresión de la energía almacenada en una bobina. Aquí te ha... bueno, te la has puesto en milijulios, ¿no? Vale. Él la ha puesto aquí esto en milihenrios y por eso la ha salido directamente en milijulios. Si no podéis ponerlo en henrios, os haré julios, después lo pasáis. Y multiplicado por la intensidad al cuadrado. Es que creo que en el enunciado, si es que en el enunciado, tenéis que tener cuidado en este tema porque con las unidades, ¿vale? Aquí se pide milijulios, entonces tenéis que tener cuidado con eso. Pues sale 34,88 milijulios. ¿Vale? Como vais a hacer simplemente pues usar las ecuaciones. No sé si hay alguna duda o algo que no haya quedado de todo claro o algo que hayáis intentado. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguir con asociación de bobinas. ¿Vale? Las bobinas se pueden asociar en serie, igual que hacíamos con las resistencias, ¿vale? Lo de serie en paralelo y todo eso sigue siendo las mismas definiciones. Pues dos bobinas están en serie si la atraviesan la misma intensidad, están conectadas entre sí, y dos bobinas están en paralelo cuando están viendo la misma tensión. Pues las dos bobinas en serie las podemos sustituir con una única bobina, que es la que se suma, ¿vale? La inductancia, y en paralelo pues se hace la inversa, esto es lo mismo que hacemos con la resistencia. Pues 1 partido por L es igual a 1 partido L1 más 1 partido L2. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Y después esto que pongo aquí abajo, que es importante, sobre todo para la práctica, es que, claro, cuando, como he comentado, una bobina es simplemente un cable, así lo dibujo bien, un cable así enrollado, ¿vale? En el vacío, en un material ferromagnético. Entonces, claro, este cable enrollado tiene una cierta resistencia. Entonces, una bobina, nosotros las que vamos a considerar generalmente son bobinas ideales, pero una bobina real se representa como una bobina ideal en serie con una resistencia, y esta resistencia
lo que te representa es la resistencia propia del cable que estás enrollando, ¿vale? Eso es importante para una de las prácticas. Y después tenemos el otro elemento que nos queda, que yo creo que sí que nos va a dar tiempo a verlo hoy, que son los condensadores, ¿vale? Los condensadores están, que esto lo hacía yo, imagínate, son dos conductores que están separados por un material dieléctrico, ¿vale? Esto tenía más gracia verlo con los condensadores, porque aquí no hay tantas fotos. Tienen esta pinta de aquí, tienen los condensadores, ¿vale? Imagínate que tuviera un material conductor, como si fuera una especie de, ¿cómo sale dibujado? Tiene un material conductor como si fuera un sándwich. Después tiene un material dieléctrico medio. Y después tiene abajo otro material conductor. ¿Vale? Como si fuera una especie de sándwich. Y entonces tú lo que conectas al circuito sería esta capa de aquí, la conectas al circuito, y esta capa de aquí la conectas al circuito. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo tiene esta forma así un condensador? Pues básicamente porque lo que has hecho con imagínate que fueran 3 hojas de papel, pues tú lo que has hecho es ponerla una sobre la otra y después hacerte como un canutillo, ¿vale? Está aquí representado más o menos el canutillo, ¿vale? Entonces estas capas nunca se están trocando entre sí y ahora las dos patitas estas que le salen de aquí, pues va una conectada a una de las capas y conductora y otra a otra de la capa conductora y por eso se queda con esta pinta, ¿vale? Una de las características de los condensadores es que puede almacenar carga eléctrica como las baterías, ¿vale? Como si fuera una pila. Se cargan y se descargan. Y su comportamiento, mientras que en la bobina teníamos el comportamiento de las bobinas está regida por los campos magnéticos, en este caso está regida por los campos eléctricos, ¿vale? Entonces, tú imagínate, aquí está representado otra vez el sándwich y el material eléctrico que hay en medio, pues simplemente el vacío. Imagínate que el material conductor de la parte de arriba lo conectamos al polo positivo de una pila. Entonces aquí, de repente, se va a producir un exceso de cargas positivas. ¿Qué van a hacer estas cargas positivas? Pues van a atraer las cargas negativas del otro extremo, ¿vale? Es decir, que por aquí, si tú lo miras de manera global, ¿vale? Al producirse aquí un exceso de cargas positivas, es como si las cargas negativas se hubieran movido en esta dirección, los electrones hubieran ido así, y aquí estas cargas positivas van a atraer electrones del otro sitio, ¿vale? Entonces esto es lo que se produce, es lo que da, digamos, la corriente. Esto por aquí no pasa ningún electrón, ¿vale? Hay un material aquí dieléctrico. Dice, bueno, pues si aquí no hay aquí está el vacío, ¿cómo es que está circulando aquí la corriente? Circula por este fenómeno que te he dicho. Se acumulan aquí las cargas positivas, el que se acumulen aquí las cargas positivas es como si las negativas se movieran hacia aquí, y este exceso de cargas positivas atraen a las cargas negativas como si se movieran hacia aquí. Entonces, en conjunto, pues, es como si hubiera una corriente eléctrica, ¿no? En el condensador. Sí. Lo último que quedaba decir esta transparencia es que se hicieron también experimentos y ahora lo que se dieron cuenta es que pasaba lo contrario que pasaba a la bobina. Lo que vieron es que la corriente era proporcional a la variación de la tensión, ¿vale? Es decir, que la ecuación es la misma pero al revés. Entonces en esto se confunde la gente. Entonces búscate alguna regla mnemotécnica para no equivocarte. La mía es muy tonta, pero a mí no se me olvida. Yo digo la bobina, como es con B, pues la V es igual a la L por diferencia de I. Asocio esta V, que es la que va aquí en el lado de la izquierda, con la B. Un poco churra. Probablemente a lo mejor se ocurren algunas cosas más inteligentes, pero bueno, lo importante es que no se te olvide, ¿vale? Que en un condensador lo que es proporcional es la intensidad y la variación de la tensión con respecto al tiempo.
en una bobina la tensión es proporcional a la variación de la intensidad con respecto al tiempo. Esta constante de proporcionalidad se le denomina con la letra C y se llama la capacidad del condensador y se mide en faradios, ¿vale? Y también depende, pues, por ejemplo, en este caso que te he puesto aquí, pues depende, pues, de la superficie que tengan estos materiales, de qué tipo de materiales sean, del tipo de dieléctrico que haya en medio, etc. A partir de esta ecuación, que es la que te tienes que aprender del condensador, se pueden deducir ciertas características del comportamiento del condensador. Por ejemplo, si tenemos un circuito en el que nada varía con respecto al tiempo, como lo que hemos estado haciendo en el tema 5, pues si hay algún condensador conectado, como esta derivada con respecto a V es 0, pues eso significa que la intensidad es igual a 0. Es decir, que se comporta como un circuito abierto. Tiene sentido con lo que os comentaba antes. Si aquí nada varía con respecto al tiempo, esto tú yo lo enchufo a una pila y lo dejo aquí un rato, me voy a dar un paseo y luego vuelvo. Estas corrientes que yo te he estado diciendo que se generan por el exceso de cargas positivas y negativas, llega un momento en el que esto se equilibra, esta tensión que hay aquí, creada por el campo eléctrico, se equilibra a la de la pila y entonces ya ahí nada varía y nada se mueve. Todo se queda estático y esto se comporta como si fuera un circuito abierto. Otra segunda conclusión, equivalente a la que teníamos antes con las bobinas, es que la tensión no puede variar bruscamente. Porque si la tensión varía bruscamente, eso significaría una intensidad infinita que no tiene sentido. Es decir, que la tensión, en una bobina la intensidad nunca varía bruscamente y en el condensador la tensión nunca varía bruscamente, varía suavemente. Es decir, es una función continua. En esta expresión tenemos la intensidad en función de la tensión, pero es exactamente igual si queremos la tensión en función de la intensidad porque tenemos que hacer la integral. La potencia consumida, aquí tenemos criterio consumidor, por lo tanto la potencia consumida se calcula como V por I, que he puesto, ahora lo que he sustituido he dejado la V tal cual y he sustituido la I por C por diferencial de V con respecto a T. Y la energía almacenada, igual que en el caso de antes, pues se calcula haciendo la integral de la potencia y esta es la expresión de la energía almacenada en un condensador o a través de un campo eléctrico. Como veis, es todo como análogo a todo lo que hemos comentado de la bobina. Vamos a hacer un ejemplo, aquí tiene que haber alguno. En este de aquí nos dan un condensador que tiene esta capacidad y que está conectado a una fuente de la cual conocemos la tensión en todo momento a través de esta expresión de aquí. Pues primero es 0, pues si te decís menor o igual que 0, después es una función lineal del tiempo y después una función exponencial. Yo creo que está por aquí pintada, tiene algo así, ¿vale? Entre 0 y 1 es una función lineal y decreciente y después una función exponencial decreciente, ¿vale? Y nos piden que calculemos la tensión del condensador en un momento determinado, la intensidad y la energía almacenada. Este ejercicio es simplemente todo consiste en aplicar la ecuación básica de un condensador. Aquí lo que tengo es simplemente la tensión ya con mi número sustituido y para calcular la intensidad lo único que he tenido que hacer es ir derivando con respecto al tiempo, ¿vale? Y multiplicándolo por el 0,5. O sea, aquí se queda 0, esto sería 4, la derivada de 4t es 4 por 0,5 2, y esta derivada de aquí me sale menos 2 por e elevado a menos 1. Y ahora simplemente sustituir por los tiempos que me dicen, por la v en t igual a 0,5, pues la tensión, esto sería aquí, la tensión vale 2 voltios, la intensidad vale 2 microamperios y la energía almacenada pues es un medio de C por U al cuadrado, que en este caso es un microjulio. Es interesante esto de aquí, ¿vale? Para que veáis el proceso de carga y de descarga, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí es voy aumentando la tensión
paulatinamente, ¿vale? Lo que está haciendo, esta es la potencia, que como tenemos un criterio consumidor, pues esta es la potencia consumida. Lo que va haciendo mi condensador es, como es positivo, lo que está haciendo es consumiendo potencia, ¿vale? Y ese consumo de potencia lo que se está traduciendo es en un aumento de la energía almacenada en el condensador, ¿vale? Después llegamos a un punto en el que empieza a disminuir la tensión, ¿vale? Y entonces pasamos de estar absorbiendo potencia a estar cediendo potencia. Esa generación de potencia por parte del condensador, lo que se traduce es en una disminución de la energía almacenada hasta que llegamos a la situación inicial en la que la energía almacenada otra vez igual a cero. Es decir, lo que hemos hecho ha sido cargar el condensador y después descargarlo, ¿vale? Como si fuera la batería de tu móvil, ¿no? Es decir, ¿tiene más o menos sentido o hay alguna duda? Voy a hacer ahora vosotros otro ejercicio. Ese es el 6-4, ¿vale? Te dan, ahora, en el ejercicio que yo he resuelto, tiene una fuente de tensión, ahora tenéis aquí una fuente de intensidad, una resistencia y un condensador. Te dan cómo varía la intensidad en esta fuente con respecto al tiempo y te piden la energía almacenada en el condensador para un tiempo determinado y la potencia generada por la fuente, ¿vale? Son I37 pues hasta -10 o así. Y lo corregimos. Los que lo hagáis, pues podéis escanearlo, pero mandármelo en PDF, please. Dime. Salvador, Sí. mira, en el ejercicio 6.1, el último apartado, Sí. consistiría nada más en hacer, o sea, derivar y después hacer la tensión cero. En el F dices, ¿no? Sí. El instante en el que la tensión cambia de polaridad. Sí, tú una vez que tienes la expresión de la V aquí con respecto al tiempo, pues sería igual a esta cero. Vale, es la V a cero, vale. Claro, Creo que porque si era te fijas en el la derivada dibujo, de... justo cuando pasa a cero pasamos de que sea positiva la tensión a que sea negativa. Vale, ¿Sí? vale. Vale. Pero eso, espérate, eso no es el apartado, que tengo un lío de papeles ya. Eso no es el apartado D. Sí, es que el D y el F tienen la misma solución. Ah, vale. Porque lo que pasa es que en el D te la preguntan diciendo que cuál es el momento en el que esto se hace máximo y tú dices, bueno, esto se hace máximo, pues derivo esta función con respecto al tiempo y la igualo a cero. Y después aquí lo que tengo que hacer es igualar esta función a cero, pero como V y la derivada de I con respecto a T son proporcionales, pues se van a hacer a cero en el mismo instante. Vale. ¿Es lo que te digo? Sí, sí. Es Vale. que yo pensaba que el cambio de polaridad era cuando cambiaba la curva, de cóncava a convexa. No, no, no. Cuando cambia de que tenga una tensión positiva a que sea negativa. Vale. ¿Vale?
¿Lo habéis enviado algo? ¿O estáis en ello? Ah, sí, no, por aquí me ha llegado. Vale. Pues la diferencia de este ejercicio con respecto al anterior que son condensados es que en el otro me daban voy a poner aquí la fórmula. En el anterior me daban la tensión y solo tenía que derivar, pero aquí lo que me dan es la intensidad, ¿vale? Por lo tanto voy a tener que integrar en algún momento. Bueno, en principio no debería suponer ningún problema. Y me la mandaba, es que no me sale el nombre. De Costela. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido poner aquí las tensiones de la resistencia, VR y VC. ¿Vale? Esta es muy buena costumbre de ponerme las flechitas y después ya sabemos que con estas tres podemos aplicar directamente la ley de Ohm y que con esta, bueno, y esta intensidad y que aquí vamos a aplicar las ecuaciones del condensador, ¿vale? Que tienen que estar por aquí en algún sitio. Aquí está. Vale, aquí está la tensión en el condensador, pues la tensión en el momento cero, que creo que si no te dice nada, pues la suma directamente cero, ¿vale? Más 1 partido c por la integral de la intensidad con respecto al tiempo, ¿vale? Aquí está 1 partido c, aquí te lo dan en milifaradios, así que lo vas a pasar correctamente a faradios, y después simplemente pues la integral de la intensidad,
¿vale? Entre 0 y 1/6, que es justamente el tiempo en el que te piden. Esta integral nuevamente tiene toda la pinta que la habrá hecho quien sea con la calculadora, pero os vuelvo a recordar que tenéis que saber hacerla, ¿vale? Tenéis que saber hacer integrales básicas para esta asignatura. Una vez que tenemos la tensión en bornes del condensador, pues calcular la energía almacenada es simplemente aplicar la fórmula 1/2 de C por U al cuadrado, que les da aquí 24.900 milijulios. Creo que lo pedía también en milijulios, ¿no? Aquí. Sí, en milijulios, ¿vale? Tened cuidado con las unidades en este tema, que a lo mejor si no te sale todo el rato incorrecto es siempre la misma unidad. Ahora, para calcular la potencia generada por esta fuente, pues ha puesto aquí una tensión hacia abajo. ¿Por qué? Pues para que esto ya tenga criterio generador. ¿Vale? Acordaros de eso. Como me piden la generada, pues mira, ya le pongo criterio generador y ya lo que me salga lo meto directamente. Y ahora tenemos que esta tensión, ¿cómo la calculo? Pues esta tensión va a ser igual a esta tensión más esta tensión. Que supongo que es lo que habrá hecho ahora aquí, es aquí. ¿Vale? La tensión en ese momento para el condensador ya lo tengo calculado aquí. Y ahora solo me falta la resistencia, que es muy fácil, que es simplemente multiplicar R por I y le sale 4,41. También he calculado la intensidad en ese momento, que le sale 1,10 amperios. Y ahora para calcular la potencia simplemente he multiplicado la tensión. Esta es la intensidad y esta es la tensión en bornes de la fuente. Simplemente la he multiplicado y como tenía el criterio generador y le ha salido positivo, pues significa que evidentemente esa fuente está generando potencia, ¿vale? Así que la tienes que meter directamente así. Pues acordaros de lo de los criterios que vimos al principio en el tema 1. Que todo eso sigue siendo válido también cuando tenemos bobinas, condensadores, te pueden preguntar. Tienes que tener en cuenta también lo de los criterios. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda? Como veis, estos son ejercicios un poco más, como he dicho al principio, es como que se baja un poquillo el ritmo y tenéis la posibilidad de sacar un poco de aire, ¿no? Los condensadores también se pueden asociar en serie o en paralelo, igual que la resistencia, igual que la fuente, igual que las bobinas, ¿vale? Ahora, sin embargo, cuando lo conectas en serie, se suman, digamos, cuando están en paralelo, y cuando están en serie, ¿vale? Pues es la fórmula de cuando la resistencia o las bobinas están en paralelo. Entonces tenéis, quiero decir, cuando te han explicado lo de la resistencia y lo de las bobinas, lo que a ti te gustaría es que aquí también si estas están en serie se sumaran, pues no se suman, ¿vale? Es justamente al contrario. Y en paralelo es cuando se suman. Y también cuando tenemos un condensador real, se modela también con una resistencia aquí en paralelo, ¿vale? Porque como he comentado antes, cuando he dibujado el sándwich este, o si lo ponemos sin material dieléctrico, ¿vale? Te he dicho que cuando esto pasa un tiempo suficientemente largo, si esto lo conectamos aquí a una pila, pues de repente ya no circula ninguna intensidad, y esto no es totalmente cierto porque siempre hay como algunas corrientes de fuga que pasan a través del aire o a través del material dieléctrico, y entonces esto se modela con una resistencia en paralelo. Es decir, que un condensador real es un condensador ideal en paralelo con una resistencia, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que así es como se suele modelar. Y yo creo que son ya -5, o sea, no nos da tiempo. Pues no, yo creo que este ya lo hacemos el próximo día aquí, ¿vale? Pues nada, entonces el próximo día haremos el ejercicio 6.5 en la clase, ¿vale? Entonces,
lo único que tenéis que hacer vosotros para el próximo día es el reparto de los ejercicios últimos del tema 5 que hemos propuesto, ¿vale? Intentar, si me mandáis de todos, pues los corregimos todos. Si me mandáis, yo no me voy a acordar a quién le he mandado qué ejercicio, ¿vale? Pero eso lo intentaremos, si podemos, pues lo intentaremos corregir o comentar todo, ¿vale? Las dudas que puedan surgir, pues son 5 ejercicios tipo examen. Y me parece interesante que dediquemos tiempo a eso, ¿vale? Y después sí, seguiremos haremos aquí el 6-5. Así que nada, ya está. Hoy he hablado mucho, ¿eh? Nos vemos entonces el miércoles. Hasta luego.